Mentira. Son una farsa. Porque si a los indios lo eliminan a los 30 años, de ahí para acá, no queda nada. Ni hubo nada. Ni se transmitió nada. No había computadora, no había grabadora, no había cámara fotográfica. ¿Qué? Nada. ¿Qué quedaron? Los dos grupos fundamentales. Africanos. Con una cosa que no se dice en la escuela. Las mujeres españolas que vivían aquí, en la ciudad de Santo Domingo, en la ciudad colonial, no hacían que hacer domésticos. Buscaban la negra. ¿Y qué hacía la negra? La negra era la taita, la que formaba al niño, la que le hacía cuentos africanos, la que le cantaba canciones africanas, lo que le hablaba de paisajes africanos. ¿Y qué cocinaban? Cocinaban todo lo que los españoles les gustaba, pero lo cocinaban a su manera africana. Y poco a poco nosotros nos fuimos adaptando al gusto y a la comida africana. Y entonces, ¿cómo te dicen que, como me decía un ilustre profesor, que no digo su nombre porque me da pudor, ¿qué tanto tú hablas de vaina de África? Nosotros no hablamos africano. ¿Quién en este país habla africano? Bueno, salvo el grupo de Villamella, que hablaba por Orojo, que es una mezcla entre español y África. Salvo ellos, ninguno de nosotros habla aparentemente. ¿Cómo es? Tú le dices a un francés o a un inglés que todavía son más fríos. Tú le dices, por ejemplo, a un inglés, no, porque fíjate la tragedia, murieron 5 personas y la mamá, y el inglés se queda así. Ajá, ay, qué tragedia, no me diga, pero se queda así. Pero nosotros no hablamos solamente de lenguaje con la boca. Aquí en un barrio, cuando a una gente le dan una noticia muy mala, ¿usted sabe lo que es? Así que se la vieja de nosotros. Pero todavía más, si la noticia es muy buena, ¿qué es lo que hace? Que sí, nosotros, y tú me dices que bailamos un son por una salsa, ¿cómo es? Con la boca, con la frente, con la nariz, con la mano. O sea, nosotros tenemos un lenguaje corporal que no es europeo, que es africano. Aquí entra un tipo que muchos lo conocen y la gente mira y así dice, ladronazo, ¿verdad? O entra otro, pero ese Leonel, que yo cuarto, que a ver y dicen que está loco. Es decir, o por ejemplo puede entrar cualquiera de esos que tienen unos tenis que casi no se sienten, ¿verdad? Y la gente hace. Es decir, nosotros tenemos un lenguaje cultural que no es el europeo, que no es africano. Ahora, ¿qué somos nosotros? Africanos, no, nosotros no somos africanos. Españoles, tampoco somos españoles. Indígenas.
Primero, ustedes van a África y no van a encontrar la cantidad de mulatos que encontramos aquí. Porque no se ve allá. Si van a España, van a encontrar, o muy detenidos, pero no se encuentra la cantidad de mulatos que hay aquí. ¿Qué significa? Que como un grupo étnico, nosotros somos nuevos, somos diferentes. Aquí pasa, tú has estado en el extranjero aquí y se monta en una guagua, en un tren, una vaina. De que se suben unos tipos, tú dices, mierda, son dominicanos. Porque entramos como que nadie nos oye y que estamos en la calle. Entonces, mira, tú oíste esa vaina, tú así. Señores, cuando hablamos de identidad dominicana, estamos hablando de una cosa completamente nueva desde el punto de vista étnico, desde el punto de vista cultural, donde no han ocultado y no han deformado, y nosotros mismos a veces no sabemos ni qué queremos, ni qué somos, ni qué coño nosotros realmente creemos que es lo que somos. Entonces, cuando nosotros hablamos de ese proceso de afrodescendiente, lo que estamos diciendo es que la mayor parte de nosotros tiene una espiritualidad, tiene un sentimiento, tiene una estructura psíquica que corresponde a quienes fueron realmente los ancestros de nosotros, donde están nuestros principios, donde está el comienzo, donde está la identidad. Y que poco a poco, en la medida que lo descubrimos y descubrimos nosotros, tenemos que irnos cada vez más sintiendo orgullosos de lo que somos. Yo tenía un estudiante una vez en el colegio universitario, yo me acuerdo cómo. Y yo tenía clase a las 7 un día con ella. Y ella tenía un abrigo. Pero me llamaba la atención que mientras todo el mundo estaba buscando un abrigo como para darse un calorcito, ella lo tenía amarrado. Y después yo tenía clase con ella, creo que era de 12 a 1, otro día. Pero creo que también tiene el mismo abrigo amarrado. Y eso me llamó mucho la atención. Y un día yo digo, ay, Camilo, dime, ¿por qué que tú usas el abrigo aquí amarrado? No, profesor, yo. Pero dime, ¿pero qué? No, que yo, y no quería decirle por nada. Hasta que un día me dice, profesor, lo que pasa es que yo tengo las nalgas muy grandes. Óyeme, el complejo de esa muchacha, ella se sentía al menos, porque yo, ¿y qué tú eres? ¿Quién es tu mamá? ¿De qué color es tu abuela? No, que mi abuela es negra. ¿Por qué esa nalgas son de los negros, hermana? Le dije así mismo. Y tuve que darle, hasta que la convencí de que se quitara su vaina, su abrigo. Entonces, lo último que nosotros podemos llegar es que cuando hablamos de afrodescendencia, nosotros estamos diciendo nuestro origen, nuestra formación, lo que nosotros somos, hacia dónde tenemos que ir. Hacia dónde tenemos que ir hoy. A sentirnos orgullosos de que nosotros somos criollos, somos dominicanos, ni somos africanos, ni somos españoles, ni somos indígenas. Nosotros somos una nueva expresión a nivel antropológica y que no podemos sentirnos avergonzados de los negros. Señores, en este país nos enseña la esclavitud, nos enseña en ningún
ninguna universidad de este país se da historia de África, lo que significa que seguimos solo mirando una de las variables que conforman nuestra identidad. Por eso, estos son días de reflexión, para definir lo que somos y para sentirnos orgullosos de nosotros mismos. Cuando nosotros veamos y nos vemos los cabellitos duros y los vemos y la nariz que acá en los bebés grandes, nosotros tendremos que la negra es bella porque es negra, no porque se parece a la blanca. Ahí comenzamos entonces a ser verdaderamente dominicanos. Vamos a aprovechar que lo tenemos en vivo aquí, esto es en vivo. Así que algunas preguntas que tengan algunos. Preguntas o comentarios. Me llamaba la atención que él mencionaba que hay dos, el de la cultura taína no sobrevivió prácticamente nada. Sin embargo, tengo entendido que muchos dialectos de acá sobrevivieron de esa cultura, así como muchas cosas típicas y contemporáneas. Me gustaría que me aclarara esa parte. Quiero escuchar cosas formales, el casabe, la guayna, por ejemplo, algunos instrumentos de trabajo como la coa, estos son herencias indígenas. Pero de dialéctico, yo nunca he sabido que alguien ha encontrado un dialéctico indígena en la actualidad. Nunca he sabido de eso. Ni siquiera en las manifestaciones religiosas. Las manifestaciones religiosas más importantes nuestras son africanas. El espacio de resistencia espiritual que se ha conformado a nivel popular son esos que llaman brujería, hechicería, el vudú dominicano, que no son más que parte de esa herencia. Pero a nivel de indígena, más nada. Porque es que no, primero, no había radio, no había computadora, no había grabadora. No había nada que trascendiera a la parte física. Y la convivencia entre españoles e indígenas, los españoles entendían que eran muy inferiores, tanto los indígenas como los negros, que eran inferiores, y no permitían la convivencia, sino las relaciones eran relaciones de explotación, de dominación. Por eso, nosotros tenemos muy poco de la población indígena. Que tú me digas que hay que tenerla como referencia a nivel espiritual, a nivel nostálgica, pero no la han exacerbado, no la han aumentado. Pero en términos históricos reales, no es así. O sea, que se puede decir que la herencia de los aborígenes en nuestra cultura fue en su mayoría física. O sea, la herencia fue en casi su totalidad física, por ejemplo, objetos, Párate para hablar. Repite la pregunta. Yo le decía que se puede decir, a verdad, que la mayoría de la herencia que se obtuvo de los indígenas fue en objetos, cosas físicas. Que si se puede dar por verdad. Que si los elementos físicos solamente son los que tenemos como herencia, la coa, la parte espiritual, la parte intelectual,
Eso no se permitió. Ellos cuando lo asesinaron se llevaron. O sea, sus rituales, su creencia, sus temores, nada de eso quedó porque no fueron transmitidos a nadie. Porque la relación con los españoles era prácticamente nula y la relación con los indígenas, con los negros, prácticamente no se dieron, nada más en algunos lugares donde convivieron a nivel de minas estos dos grupos. Por aquí la vemos. Y luego va el caballero. Ha hablado un poquito del Día de los Negros y eso, pero quisiera que nos hablara un poquito de lengua. Yo leí un poquito de lengua una vez, de ese negro africano que se reveló aquí. Vamos a hablar de No, yo soy un viejo que ya hay un hombre. ok. Como esa historia es una historia tan mezquina, el único que he escrito con un nombre que es lo que tenemos que escribir todavía, el profesor Franklin Franco, que escribió un libro que se llamaba Historia del Pueblo Dominicano, porque la mayoría dice de la República Dominicana. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Que los héroes, por ejemplo, del proceso de cimarronaje no se mencionan. Leiva fue un negro cimarrón que trajeron acá, que fue un príncipe africano. Como príncipe africano, él tenía toda la preparación militar que le da a un príncipe en una tribu. Entonces, Leiva fue de los negros que lógicamente primero se levantó en contra de la esclavitud. Hay documentación que habla de la presencia de Leiva en la parte este del país, en la parte incluso de La Vega, y su guarida, su escenario de acción fue en el Bauru. Allí Leiva se convirtió en un líder, en un jefe cimarrón que dirigió muchos cimarrones. Entonces, Leiva se convirtió en un símbolo de libertad. Y cuando lo agarran, le cortan la cabeza y la llevan a la ciudad colonial como escarmiento para los otros negros que se iba a cimarronar, le cortaban la cabeza. Entonces, mañana, nosotros vamos a ir en lo que